La República Dominicana de 1930 se encontraba al borde del colapso, con una deuda externa que alcanzaba los 22 millones de dólares, infraestructura inexistente y un 90% de analfabetismo. El país caribeño parecía condenado al fracaso. Sin embargo, estaba a punto de experimentar una de las transformaciones más dramáticas en la historia de América Latina bajo el mandato de Rafael Leónidas Trujillo. En un período donde la mayoría de las naciones latinoamericanas luchaban por establecer economías estables, la República Dominicana emergió como un caso excepcional de modernización acelerada. Las estadísticas hablan por sí solas. Para 1956, la deuda externa se había reducido a cero, convirtiendo al país en uno de los pocos estados latinoamericanos libres de obligaciones internacionales. Mi patriotismo y lo que yo entiendo era mi deber como supremo depositario de la confianza del pueblo dominicano no quedarían satisfechos sino cuando la República quedara total y definitivamente liberada, sin obligación financiera internacional, sin que existiera un solo bono, ni siquiera por un centavo, por concepto de aquella deuda externa que, cuando se ascendía al poder en 1930, era de casi una treintena de billones de pesos, y nos vinculaba a otro Estado por un viejo instrumento internacional que era lesivo a nuestra soberanía. La tercera y última etapa de la redención económica total, absoluta, incondicional, ha sido ya superada por mí. El peso dominicano mantuvo una paridad constante con el dólar estadounidense durante todo el periodo, algo sin precedentes en la región. La transformación comenzó con un ambicioso programa de infraestructura que revolucionó el paisaje nacional. En 1930, el país contaba con apenas 250 kilómetros de carreteras pavimentadas. Para 1960, la red vial se extendía por más de 12.000 kilómetros, conectando por primera vez todas las provincias del país. El impacto fue inmediato. El tiempo de viaje entre Santiago y Santo Domingo se redujo de 3 días a apenas 4 horas, catalizando un boom comercial sin precedentes. La capital experimentó una metamorfosis radical. Santo Domingo, que en 1930 era poco más que un pueblo colonial deteriorado, se convirtió en una ciudad moderna. La construcción del malecón, inspirado en el de La Habana, extendió la ciudad hacia el mar. El nuevo puerto, considerado entonces el más moderno del Caribe, quintuplicó la capacidad comercial del país. Las exportaciones se dispararon de 10 millones de dólares en 1930 a más de 180 millones para 1960. La industrialización que se desarrolló en la época transformó la economía predominantemente agraria. Se llegaron a establecer más de 300 nuevas industrias entre 1938 y 1960, incluyendo la primera planta de cemento del Caribe, fábricas textiles y plantas procesadoras de alimentos, lo que provocó que el PIB per cápita se cuadruplicara, pasando de $74 en 1930 a $286 en 1960, llegando a superar a países como Honduras y Nicaragua, lo que hizo que la clase media creciera de un 3% a un 16%. El sistema bancario de la época experimentó una revolución similar. La creación del Banco Central en 1947 estableció la primera institución financiera moderna del país. El número de sucursales bancarias se multiplicó por 10, pasando de 8 en 1930 a 84 en 1960. Los depósitos bancarios crecieron un asombroso 2000%, reflejando la nueva prosperidad económica. La transformación educativa fue igualmente impresionante. En 1930 solo existían 526 escuelas en todo el país. Para 1960, este número se había multiplicado por 7, alcanzando las 3.742 escuelas. La tasa de alfabetización dio un salto histórico del 10% al 64%, superando incluso a algunos países europeos de la época. La Universidad de Santo Domingo, la más antigua de América, multiplicó su matrícula por 10, pasando de 300 a 3.000 estudiantes. La modernización de los servicios públicos revolucionó la vida cotidiana.
En 1930, solo el 15% de los hogares tenía acceso a electricidad. Para 1960, la cobertura alcanzaba el 85% en zonas urbanas y el 40% en áreas rurales. El acceso a agua potable se expandió del 10% al 67% de la población, reduciendo drásticamente las enfermedades transmitidas por agua contaminada. La salud pública experimentó avances significativos. Se construyeron 87 nuevos hospitales y clínicas, reduciendo la mortalidad infantil en un 60%. La esperanza de vida aumentó de 41 a 59 años, uno de los incrementos más rápidos registrados en América Latina durante ese periodo. El desarrollo urbano transformó el paisaje nacional. Ciudades como Santiago, La Vega y San Pedro de Macorís experimentaron un crecimiento planificado con nuevos parques, avenidas y edificios públicos. La población urbana creció del 30% al 60%, creando nuevos centros de desarrollo económico y cultural. La agricultura se modernizó con la introducción de técnicas avanzadas y maquinaria. La producción de azúcar se triplicó, convirtiendo a la República Dominicana en el mayor exportador del Caribe. La diversificación agrícola introdujo nuevos cultivos como el café, cacao y tabaco, que pronto se convirtieron en importantes fuentes de divisas. El comercio internacional floreció. Los acuerdos comerciales se multiplicaron, estableciendo relaciones con 47 países, en comparación con los 12 de 1930. Las exportaciones se diversificaron más allá del azúcar, incluyendo productos manufacturados por primera vez en la historia del país. La estabilidad monetaria alcanzada fue excepcional para la época. Mientras otros países latinoamericanos sufrían inflación galopante, el peso dominicano mantuvo su valor durante 3 décadas. Esta estabilidad atrajo inversión extranjera significativa, particularmente de Estados Unidos y Europa. El impacto en la cultura fue profundo. Se construyeron teatros, museos y centros culturales. La Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre de 1955 mostró al mundo una República Dominicana moderna y próspera, atrayendo visitantes internacionales y estableciendo las bases para la industria turística. El desarrollo de las telecomunicaciones conectó al país con el mundo. La primera estación de radio comenzó a transmitir en 1931, y para 1960 existían 25 estaciones. La televisión llegó en 1952, convirtiendo a la República Dominicana en uno de los primeros países latinoamericanos en adoptar este medio. Esta transformación estableció las bases de la República Dominicana moderna. La infraestructura construida durante este periodo sigue siendo la columna vertebral del desarrollo actual. El sistema bancario establecido continúa siendo fundamental para la economía. Las instituciones educativas fundadas siguen formando a las nuevas generaciones. Los números cuentan una historia de transformación sin precedentes. Una deuda externa eliminada, un sistema educativo revolucionado, una economía diversificada y una nación que pasó de ser un estado fallido a un ejemplo de modernización en el Caribe. Esta metamorfosis dejó un legado de instituciones, infraestructura y desarrollo que continúa influyendo en la República Dominicana contemporánea, estableciendo las bases para su posición actual como una de las economías más dinámicas de América Latina.